Oremos. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que hables por medio de tu palabra, que muevas tu Espíritu Santo, Señor, y que dirijas este momento en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes no pueden beber la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber la copa que usan en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Bueno, este pasaje es una exhortación que Pablo utiliza para enseñarle a la iglesia de los Corintios. Es una exhortación que viene dada al pueblo de Israel, que consiste en que el pueblo de Israel en aquella época tenían ciertas actividades, costumbres como pueblo que generalmente se veían, o sea, era como en un contexto de banquetes, de comidas, de costumbres, digamos que para ellos eran cotidianas, pero que el trasfondo era demoníaco y era por fuera de lo que el Señor había establecido, porque el Señor para el pueblo de Israel había establecido, digamos, una cultura, ¿no?, diferente a la que tenemos hoy en día, porque en aquella época, digamos, la ley instauraba ciertas festividades con propósito de darle la gloria al Señor, pero eran puestas por el Señor a través de Moisés. Todo empieza a través de esto. Sin embargo, aquí el pueblo empieza a mezclar sus actividades. Entonces, aquí lo que les dice es que todo el pueblo de Israel que estaba en el desierto estuvo bajo la misma nube, ¿sí? Esto es importante. Estuvo bajo la misma nube, bajo la misma dirección, con el mismo siervo que era Moisés, y bajo las mismas manifestaciones del Señor, cosa que ocurre en la iglesia. En cualquier iglesia el Señor tiene, digamos, su cronograma ya establecido y la gente que está acudiendo está bajo esa misma nube. O sea, usted y yo estamos recibiendo en este momento una misma palabra que luego se convierte en, digamos que la misma palabra nos va a pedir cuentas, ¿sí? El Señor sabe quién ha oído o a quién le ha impartido esa palabra para dejar, digamos, para decirlo en una manera fácil, dejar las cosas claras entre el Señor y el hombre, ¿sí? Entonces, cada persona que recibe la palabra tiene la responsabilidad de examinar su propia vida, su propio camino a la luz de esa palabra. En ese orden de ideas, el pueblo de Israel tenía que haber examinado, con base en lo que escuchaban de Moisés, tenían que haber examinado las conductas que ellos desempeñaban para que no suceda lo que sucedió aquí, que provocaron a ira, a celos al Señor por estar en mezclas que al Señor no le agradaban y que para ellos eran costumbres cotidianas. Por eso cabe resaltar que todo esto giraba en torno a banquetes y a comidas que aparentemente no tenían un significado más allá de lo social, ¿sí? Entonces, la enseñanza con esta palabra es que nos desafía a examinar nuestra vida en cuanto a cuánta santificación hay en cada uno. Porque esto es importante, porque según el nivel de santificación que cada uno tenga, se va a poder desarrollar más o menos las manifestaciones del poder y la cercanía con el Señor. Por la sencilla razón de que el Señor no puede ensuciarse con lo del ser humano.
así las cosas del ser humano, del mundo, aparentemente no tengan una connotación. ¿Me hago entender? El Señor es celoso y esto es lo que dice la palabra. Entonces, toda forma de práctica dividida hay que rechazarla. El otro día me comentaban de alguien que a la vez que está orándole al Señor, está buscando soluciones en temas de las ciencias ocultas. Entonces el Señor me hacía entender este pasaje, yo no lo busqué, a mí me apareció por ahí y entendí por qué el Señor me lo ponía, ¿sí? Porque hay más de una persona, ¿sí? Que tiene, digamos, no sé cómo decir esto, como la simpleza, ¿sí? Porque a veces ni siquiera es como con mala intención, ¿sí? Si fuera con mala intención sería como una especie de descaro delante del Señor, de estar en prácticas divididas, pero a veces la gente tiene la simpleza de consultar o de buscar soluciones por otros medios, ¿sí? Y no necesariamente, esto en cuanto a las ciencias ocultas, pero esto se puede buscar de muchas maneras, o sea, la forma de idolatría puede darse de distintas maneras, entonces el creyente tiene que limpiar las prácticas, porque si no, el Señor no se mueve. También opera para el creyente que está sirviéndole al Señor, que está comiendo de la mesa del Señor, y también se va a juntar, se va a untar de las prácticas mundanas, ¿sí? Como por ejemplo, no, yo voy a la iglesia, pero también me voy al bar, me voy a esto, me voy al otro, ¿sí? Me hago entender. Entonces, esto, si usted y yo no lo limpiamos, llega un momento en que al Señor le va a incomodar mucho. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo la palabra. Si usted no lo supiera, si a usted no se lo hubieran enseñado, eh, el trato tal vez del Señor con el ser humano sería distinto. Por eso es que el Señor se encarga de que a todos los seres humanos en la tierra les llegue el mensaje de la salvación, de alguna manera, ¿sí? Y a veces cuando la gente no tiene quien le predique, el Señor mismo se manifiesta a ellos, ¿sí? Entonces, hay personas que en la juventud, porque yo escuchaba un testimonio de alguien así, en la juventud, sin saber nada, sin conocer la palabra, reciben por medio de sueños, de inquietudes, por medio de experiencias sobrenaturales, eh, el despertar de esa intuición que lleva al espíritu del hombre a volver al espíritu de Dios, porque nosotros somos de allá y tenemos que volver allá, ¿sí? Entonces, pero nosotros en general hemos recibido la palabra por medio de alguien, lo cual implica que hay que quitar todo lo que todo lo que al Señor lo pueda hacer poner celoso, como dice aquí. Esto es como una relación cualquiera, incluso es mucho más estricta, ¿sí? Porque usted no se puede relacionar con Dios de tú a tú, y hay gente que lo hace, ¿sí? Por allá hay un conocido que dice, no, el man es todo bien, le dice al Señor, el man, ¿sí? Y lo hace aparentemente en buena intención, como decir, él es bien, él es mi amigo, ¿sí? Pero usted y yo tenemos que ubicarnos en la forma como nos desempeñamos delante del Señor. O sea, la forma, si nosotros tenemos respeto o no por las cosas de Dios. ¿De cuál Dios? De cualquiera, de Buda, de María, la Madre de Jesús, de la Madre Tierra, porque esto es tan tenaz que la gente está tan confundida y hay tanta ignorancia de esto que la gente se expresa así. Por ejemplo, yo miraba el otro día a alguien que decía, a alguien que le decía a la Madre Tierra que te honro, que cosas así, que para uno pues son alejadas como del plano, pero que no son personas que necesariamente tengan que estar en el ocultismo, en ciencias ocultas, me hago entender. Entonces, ¿por qué? Porque no, la gente que cree que tiene que respetar todo, por ejemplo. Hay gente que dice, no, es que todas las religiones tienen algo positivo. No, usted tiene que conocer al Dios verdadero y ponerlo en el plano de autoridad
en el que Él está, para que la relación, el desempeño de su relación con el Señor sea favorable a nosotros. O sea, si el Señor nota, por eso es que dice del temor al Señor. El temor al Señor también, entre otras cosas, aparte de obedecerle, hace referencia a la reverencia que nosotros tenemos frente a todo lo que ocurre o frente a todo lo que es de Él, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel se habían vuelto como irrespetuosos, ese era el problema. Se habían vuelto como que, como que no querían agradar, ¿sí o no? Uno cuando no quiere agradar a alguien, uno no le importa cómo le dice las cosas porque, pues al fin y al cabo, nada tengo yo que ganar con esa persona. Pero cuando usted tiene algo que ganar y usted entiende que tiene algo que ganar, se refiere a esa persona con mucho respeto y con mucha honra. Lo mismo pasa con el Señor. Así que en nuestra relación uno debe concientizar esa parte, que todo lo que yo hago repercute en un agrado o en un desagrado del Señor. Y cuando nosotros mezclamos nuestras prácticas con otras que no son las dadas por el Señor se aparta de nosotros. Entonces aquí podemos orar y batallar, y si usted sigue ligado a las prácticas antiguas, nada el Señor no le va a dar a usted la bendición, no le va a regalar del poder que Él tiene, no le va a hacer degustar de su ayuda, por ejemplo, de la gracia y todos los beneficios que el Señor nos puede dar, ¿sí? Por tenerlo a Él en el lugar en el que a Él le corresponde estar. Entonces, hay que reconocer en la vida de cada uno si hay alguna forma de idolatría, alguna forma en la que el Señor se pueda disgustar. El apóstol Álvaro mencionaba el otro día acerca de los apegos, ¿verdad? Y de las cosas aún con las personas. A veces uno piensa que no se puede desligar de alguien, no es que yo necesito a esta persona. O a veces a los seres amados los ponemos en un plano demasiado importante y la forma como la gente se empieza a mover es a causa del interés hacia una persona. Casos he visto yo aquí que dice la gente, no es que yo sirvo porque tengo que estar con mi hijo, tengo que estar cerca de él, eh, es por apoyarlo a él, o en planos de pareja, no es que yo tengo que estar con mi marido porque uno nunca sabe, ¿sí? Entonces estoy en la casa del Señor, estoy aquí, pero usted está buscando sus propios intereses que son cortos realmente y que no van a beneficiar su relación con el Señor. Y en esto, o sea, yo trato como de hacer entender que esta situación nos ocurre a todos, ¿verdad? Y en más de una ocasión yo me he visto hacia adentro y me doy cuenta de que la motivación por la que estoy sirviendo ese día, por ejemplo, no es la motivación correcta, ¿sí? Sea cual sea la razón. Por eso estoy mencionando, hay que determinar si hay alguna forma de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es poner cualquier cosa por encima del Señor, ¿sí? Si usted pone una relación por encima del Señor, está idolatrando algo que no debería. El primero debe ser el Señor, por eso la palabra lo enseña, ¿verdad? Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hay más versículos, ¿sí? que nos refieren esa exigencia que tiene el Señor con nosotros, porque nosotros somos las almas que conforman la novia del Señor, como lo enseña la palabra. Entonces, si usted tiene su pensamiento extraviado, el Señor se desagrada. Entonces, corregir las actitudes, mirar hacia dónde están mis intereses es bien importante, ¿sí? A veces la gente sirve por el servicio como tal, a veces la gente sirve por las personas con las que está yendo. También me ha sucedido, porque mientras voy predicando me voy acordando de cosas que a veces a uno le dicen, y recuerdo a alguien que decía, no, yo quiero servir, pero yo quiero servir con los fulanos, porque en este lugar encuentro a mis
compañeros, a mis amigos. Entonces, mire que o sea, la mentalidad diaria es la que ofende al Señor, ¿sí? O sea, no se necesita que también, que usted esté metido en prácticas ocultas, en ritos diferentes. Si usted tiene algo de idolatría en su corazón, si usted tiene un desbalance en sus relaciones, ahí ya hay una ofensa hacia el Señor, porque todo aquel que conoce al Señor debe ponerlo en el primer lugar y el Señor debe ser suficiente, ¿sí? Entonces esto opera para todos, eh, porque yo sé, todos sabemos que cada quien tiene sus prácticas, ¿verdad? Cada quien tiene sus asuntos, sus metodologías. Hay gente que se mezcla, hay líderes, hay gente que está en el servicio, que uno los ve y, o uno se entera, digamos, de que están en la iglesia, pero que también eh, simpatizan o empatizan, no sé cómo se dice, simpatizan con las prácticas paganas, por ejemplo. Ya hay cualquiera que venga. Todas esas cosas al Señor le desagradan. Y en la medida en la que usted esté siendo fiel al Señor, también esto es una cuestión como de lealtad, ¿sí? En esa misma medida, el Señor retribuye. Y en el peor de los casos llega un punto en el que el Señor se desagrada tanto que muestra su disgusto. Cuando el Señor muestra el disgusto, ahí sí es para preocuparse, ¿sí? El disgusto del Señor repercute en que todo lo oscuro, digamos, todas las maldiciones que usted acarrea, el Señor deja que florezcan o que tomen su rumbo, el rumbo que el enemigo ha permitido. Por eso es que las cosas a veces sobrepasan hasta el mismo creyente, ¿sí? O sea, a veces uno mira a la gente y la gente vive situaciones de escasez, vive situaciones con familiares, eh, vive situaciones, bueno, de todo tipo, y por más oración, por más que uno bendiga a esa persona, por más que la persona escucha la palabra, por más que todo esto, las situaciones, o sea, a esas situaciones no se les ve el poder del Señor manifestándose. Es porque la gente no ha puesto al Señor en el plano que al Señor le corresponde para que el Señor pueda actuar. Si el Señor no se va a glorificar en tu vida, Él no va a hacer nada por ti. ¿Me hago entender? Él hace las cosas para que el poder de Él se manifieste para gloria suya. Así que si uno espera que el Señor lo ayude solamente porque no merezco sufrir o porque yo no quiero esta situación o porque no quiero que este tema mío, intereses personales, eh, se acabe, se dañe, que mi negocio quiebre, que mi familia se derrumbe, que mi hijo se pierda por usted mismo, ¿sí? Para tranquilidad suya, pues está mal enfocado. Usted tiene que entender que todo lo que ocurra de parte del Señor para nosotros, en beneficio, es para que usted lo glorifique a Él. Así que mientras usted ande mezclado, el Señor no va a mover su poder, porque entonces ¿a quién le va a dar la gloria a usted? O los que lo ven. Si alguien a usted lo conoce y dice, esta persona está empezando a asistir a una iglesia, pero también a veces busca otras prácticas, otras soluciones, eh, pide ayudas, se aferra a personas, entonces la persona que lo mira a usted va a decir, no, eso fue porque fulano le ayudó, no, eso fue, o si es en las prácticas ocultas, porque aunque usted no lo crea, que hay más de una persona que está en eso, eh, y tengo que enseñarlo, por supuesto, aunque el resto tal vez no estén metidos en el tema, pero están metidos en otras cosas también, ¿sí? O sea, esto es para todos. Tengo que enseñarlo porque entonces si el Señor a usted le diera el beneficio, si el Señor a ti te ayuda, ¿quién es el que te ayudó? ¿Sí? ¿Quién es el que está metiendo la ficha por ti? ¿El Señor o el ocultismo? ¿El Señor o el rezandero? ¿El Señor o a quien tú pongas por encima del Señor? ¿Sí? Por eso es que el Señor es muy celoso en dar.
El tema de la unción, el apóstol Ruth lo predicaba, lo enseñaba muy, muy claramente. Eso no es gratis. O sea, las cosas, los beneficios con el Señor son para quienes son la iglesia santa. Porque hay una iglesia que no es santa. Es decir, el que está aquí y también está en el mundo. El que está aquí y el que también practica otras cosas. Y yo me tomo la copita y yo me tomo el no sé qué y yo voy con mis amigos. El Señor, usted sabe que Él no hace acepción de personas. Él andaba con prostitutas, con gente que a los ojos humanos no, pero no se convertía Él a ellos, me hago entender. Y aquí hay gente que se convierte a los otros y se pone a la par de los otros. Entonces, todas esas cosas, o sea, la iglesia tiene que empezar a entender, necesito santificarme para que yo le agrade al Señor y el Señor pueda obrar, ¿sí? Mis actitudes personales tienen que cambiar. A veces uno tiene desinterés. El Señor a mí me lo hablaba en lo personal. A veces uno no por la cotidianidad no le da como este factor, eh, dije la palabra hace un momento, como de darle la reverencia al Señor, ¿sí? Entonces viene la gente y sirve como puede, y viene y como caiga, ¿sí? Estas cosas hay que cambiarlas. Para acercarnos al Señor, las actitudes del corazón tienen que cambiar. Si usted se acerca con dureza al Señor, el Señor no le va a inclinar el oído, ¿sí? Por eso Él dice que está lejano del altivo de corazón. Él está cercano al humilde. Entonces, aquí estamos aprendiendo a relacionarnos. Y usted debe aprender que hay cosas que a veces se pasan por alto de nuestro corazón que al Señor le desagrada. Y esto es desde lo más íntimo, la manera como usted se, se expresa con el Señor, por ejemplo. Y yo creo que en esto hemos caído todos. Uno va a hacer una oración y uno ahí acostadote, ¿no? Como si estuviera, mejor dicho, hablando con el marido. Ah, no, y te cuento que no sé qué. Y casi durmiéndose. Uno lo ha vivido, ¿sí? Y esa forma, o sea, si tú te pones en el plano verdadero, que Él es tu Dios, ¿sí? Él no es tú igual para que tú le hables de la manera en que a veces nos relacionamos con el Señor. Todas estas cosas impiden. El punto aquí, ¿cuál es? Que la actitud del hombre impide el desenvolvimiento del Señor con nosotros. Por eso a veces uno tiene que aprender a que soltando el control de muchas cosas agradamos al Señor. ¿Sí? Quitándonos esa cuestión de querer como estar en los lugares y ser nosotros los que cuidamos y procurar por nuestra propia cuenta, buscar y busco por un lado y busco por el otro, no lo vas a encontrar así, ¿sí? Porque el Señor se desagrada. Tienes que limpiar tu vaso, tu pensamiento, cambiar las actitudes. Uno tiene que venir delante, mire, la gente que ha conseguido algo delante del Señor es la gente que no tuvo otra alternativa y que ha venido arrastrándose prácticamente delante del Señor. Porque al que tiene un plan B, el Señor no lo ayuda. Y usted lo lee en la palabra. La mujer que tocó el manto de Jesús, ella sabía que no había otra manera de que alguien la ayudara. No, que yo acá voy donde el doctor, no, es que no hay, ¿sí? Seguramente había, fíjese que seguramente había, pero el entendimiento de su fe, el entendimiento de saber que Él es Dios y que tiene el poder, le hace decir, Señor, yo voy donde ti, yo acudo donde ti, porque solamente de ti voy a poder recibir la ayuda. Tú eres el único poderoso, tú eres el que, es más, tú eres el único de quien yo quiero recibir una ayuda. A veces por cuestiones, el Señor permite que sí pudiéramos recibir ayuda de otras partes. Eso es importante, porque pues a veces la forma en cómo uno consigue las cosas
no necesariamente tiene que ser por medio del Señor y puede llegar a conseguirlas, ¿sí? Entonces la actitud es, yo quiero que el que me ayude seas tú, Señor, ¿sí? O sea, yo no me rehúso a acudir a otro lado que no seas tú, porque yo quiero ver tu poder, porque hasta que eso no ocurra, no vamos a poder ver el poder del Señor como en todo su esplendor, por decirlo así, a favor de nosotros, lo cual hace que el camino de la fe se pervierta y se convierta en un camino casi igual al camino mundano. Si usted siente, por ejemplo, una manera de entender esto, si uno siente que sus cargas personales son iguales a como las tenía en el mundo o parecidas, debe haber algún inconveniente de estos, ¿sí? Porque la persona que entiende que él tiene el poder se relaciona diferente y la sensación empieza a ser diferente. Entonces, la claridad en usted como creyente, como persona a la que el Señor se le ha manifestado con su palabra y para que usted le conozca, tiene que ser clara. La decisión es, a partir de hoy, yo recurro solamente al Señor Jesucristo. De ahí en adelante, no recurro a ninguna otra cosa. Y de hoy en adelante, lo que yo haga va a ser por agradarlo a Él. No va a ser por agradar a mi familia, que a veces la gente dice, no, es que yo voy porque si no tengo problemas con mi familia, para que no se aparten, para que no se enojen, y empieza uno a volverse blando en las determinaciones, ¿sí? No, es que es por llevar la fiesta en paz. Yo voy, pero no. La persona que cree en el Señor verdaderamente, que lo entiende, que entiende la relación como que eh, tú estás debajo de la autoridad del Señor. Esa persona que tiene ese entendimiento ni siquiera tiene la necesidad de preguntar, ¿sí? Pastora, ¿será que puedo ir allá? Uno a veces les dice que sí, porque ya de entrada si pregunta, es porque no ha entendido, me hago entender. O sea, esto por eso es que es algo personal. Si tú quieres ir, ve, pero eh, porque en sí el hecho no es el hecho, me hago entender. El punto es que donde tú estés, siempre estés el interés primero de qué pasa con el Señor en este paso que yo voy a dar. Y si eso está confundido, si eso está errado, no espere ver el poder del Señor, ¿sí? O lo verá tal vez escasamente. Ahora, hay gente que está aparentemente incluso bendecida. Yo recuerdo a alguien a quien el enemigo le ponía ciertos beneficios para no llegar a estas conclusiones y estas correcciones. Eso es todavía más difícil, porque la persona no puede ver, piensa que el Señor es el que está ayudándole. Y por eso es que es la palabra importante. Por eso es que necesitamos conocer, porque si no usted no sabe qué sí está bien y qué está mal, ¿sí? ¿Qué le agrada o qué le desagrada al Señor? Eso es algo que tiene que ver, mire, las relaciones de Dios con el hombre son todas diferentes. Cuando uno mira, una cosa es la relación del Señor con David, ¿sí? Otra cosa es la relación del Señor con, no sé, con Saúl. Otra cosa es la relación del Señor con María, la madre de Jesús, ¿sí? A cada uno el Señor lo dirige y le pide cosas diferentes. A cada uno el Señor lo lleva por mecanismos diferentes. A cada quien el Señor le pide cosas diferentes. Por eso es que usted tiene que conocer al Señor. La gente está en la iglesia y no conocen al Señor porque no les ha interesado saber, ¿te agrada, Señor, esto? ¿Qué piensa el Señor de esto? ¿Sí? Y, y se trata como de normalizar muchas cosas. Ese es el punto, que la iglesia, Él viene por una iglesia santa, dice la palabra. Quiere decir que hay iglesias
o gente, grupos de gente, personas que no están en la santidad. Entonces, hay que corregir estas cosas, rechazar toda forma, toda, todo interés que esté superior al interés del Señor, uno mismo corregir su comportamiento. Detecto de mí que quiero hacer esto, pero por mí, por mi interés personal. Entonces uno se mete delante del Señor y le dice, Señor, reconozco esta actitud, por ejemplo, reconozco que lo vivo de esta manera, pero te entrego esta situación y el Señor ahí va haciendo la liberación, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido la liberación? En que cuando uno es, por decir algo, yo tengo el interés de asistir a la iglesia por motivaciones personales o por, sí, motivaciones personales para no dar un ejemplo concreto. Eh, y el Señor no se puede manifestar en tu vida porque tú no estás buscándolo a Él. ¿Me hago entender? El Señor tiene que liberarte. O sea, todas esas cosas son como ataduras. La idolatría es una atadura que no permite que uno pueda fluir. Cuando una persona es muy apegada a una otra persona, se ata, ¿sí o no? Y sufre, y si le falla, sufre, y si no está, sufre, y siempre hay una atadura. Por eso lo que enseñaba el apóstol, dejaos del hombre, al Señor le desagrada mucho cuando le damos demasiada importancia a algo o a alguien. ¿Sí? Ese es el punto que hay que cambiar y recurrir solamente al poder del Señor. Eh, porque metodologías hay muchas. Usted sabe que la gente logra el éxito eh, y en muchas de esas circunstancias es buscando la ayuda demoníaca. Entonces, quitar todas esas cosas, todo lo que sea pagano, todo lo que desagrade, deshonra al Señor, querer, desear ver el poder del Señor únicamente a través de Él, ¿sí? Únicamente a través de la ayuda. Por eso aquí se evita dar ayuda a la gente, que a veces es hasta incómodo, ¿sí? Porque aquí más de uno llega y vea, es que tengo necesidad, es que no sé qué. Si tú encuentras ayuda económica, por ejemplo, aquí, o ayuda de cualquier tipo, aquí tu interés cambia, la fe se pervierte. O sea, yo no te estoy ayudando si tú me vienes a pedir cualquier cosa que no sea de índole espiritual, ¿sí? Entonces usted ya sabe que lo que viene a buscar a la iglesia, lo viene a buscar solamente porque es lo único que usted quiere recibir. No es que yo voy a la iglesia porque es bonita la palabra, pero también porque dan el almuerzo, pero también porque dan refrigerio, como cuando uno mira que están haciendo esas campañas de donar sangre, ¿no? Que a veces la gente dice, están dando refrigerio, donamos y nos dan el refrigerio. No funciona así. Por eso mire que nosotros somos bendecidos en esto, porque la liturgia que se estableció en este ministerio es muy aparte de todo eso. Otras formas. No, lo que pasa es que yo soy amigo del pastor. Se mira también. Entonces vamos todos a compartir y entonces los lazos se convierten en lazos diferentes a lo que realmente es el interés. Aquí estamos buscando al Señor. O sea, yo me voy de aquí, ni me acuerdo, y ustedes, pues, me imagino, o sea, nada tenemos que ver, me hago entender, salvo la relación pastor-discípulo. Por eso a mí no me están invitando, es mentira, a mí, o sea, no hay que pretender simpatizar, hay que pretender honrar como la figura de autoridad a los siervos, ¿sí? Pero eso de que aquí todo igual, no. ¿Por qué? Porque luego, aunque la intención no sea esa, hay lazos que, que cambian el interés. Entonces a veces la gente permanece en el camino del Señor, pero porque ahí estamos todos, porque ya somos una familia, y todas estas cosas rompen la capacidad de nosotros de ver qué es lo que está pasando acá adentro. ¿Sí me hago entender? Otra forma, si a usted le tocó
Porque aquí también a más de uno le ha tocado en ocasiones. Una vez vino alguien y me dijo, pastora, me dejaron solo. Decidieron irse y me dejaron solo. Y entonces ahí tú qué vas a hacer, porque si tus intereses son tu familia, si tus intereses son cualquier otro, que son buenos intereses, pero que no está encima el interés de tu relación con el Señor, de lo que el Señor quiso hacer contigo, ¿sí? De agradar al Señor, tú al Señor, eh, pues va a ser natural decir, no, pues es que hay que estar donde estamos todos, hay que estar donde está la familia para que haya unidad. Y se camufla eso con razones y con argumentos que son absolutamente incorrectos delante de Dios, que al Señor le desagrada y que hace que la iglesia se empiece a convertir en una iglesia floja y tibia a la cual el Señor vomita de su boca. ¿Sí me hago entender? O sea, que si usted y yo estamos en nuestra vida privada, digamos, está mezclada con cosas que sabemos que al Señor le desagrada, ¿sí? O nuestra santidad llega hasta este punto, pues no espere ver el favor del Señor, no espere ver el poder del Señor. Al contrario, no rete al Señor, no lo vaya a provocar a ira, porque el Señor ya te está hablando, ¿sí? A veces la gente con la rebeldía del corazón provoca a ira al Señor. Y el Señor da un tiempo, pero llega un punto en el que Él deja simplemente que, es como decir, estos no son míos, ¿sí? Tú no eres mío, aunque por eso dice, muchos dirán, Señor, Señor. Es que el problema es que en esto hay ciertos matices que hace que se confunda un poco quién sí y quién no. Por eso esto tiene que ser personal. Yo personalmente me he dado cuenta que a veces las razones por las que hago, por las que cumplo, por las que acudo al Señor, son razones personales, que no está mal tenerlas, pero que si están por encima de agradar al Señor, ya empieza a haber un problema. Por eso es que la palabra limpia. O sea, usted viene aquí y usted está escuchando y seguramente si el que esté pues atento, por supuesto, dirá, yo sí tengo mis cosillas por allá que yo hago, por ejemplo. Entonces usted se empieza a concientizar y a limpiarse. ¿Para qué? Porque es que nosotros necesitamos ser una iglesia que esté en el fuego, o sea, que sea, que no sea fría, que no sea tibia, sino que sea caliente, que al Señor le agrade, que el Señor se manifieste, que el Señor se mueva. Entonces a veces, digamos que dicen, no es que quieren satanizar todo, no, es que no es eso, es que tú estás bajo un gobierno espiritual, tú tienes por encima de ti al Rey de Reyes y tú no puedes venir al palacio del Rey, ¿sí? Y estar aquí y estar también con los enemigos. ¿A usted no le ha molestado cuando usted tiene un amigo y le dice, ve, amigo, a mí esta otra persona me hace daño, me desagrada, y luego uno lo ve contento al amigo con el enemigo de uno? Por eso es que hay un dicho que dice, los amigos, los enemigos de, bueno, dice algo así como que los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis enemigos son mis enemigos, porque es que, ¿cómo así que entonces tú y yo somos amigos, pero tú andas feliz con mi enemigo? No, no puede ser, ¿sí o no? Si a usted, que no es nadie, si a uno, que uno no es nadie, uno, ¿por qué le va a exigir al otro que con quién puede estar, pero molesta? ¿Sí o no? ¿Cuánto más al Señor? Por eso, limpiar mis prácticas, limpiar con quién yo ando, ¿sí? Con quién, más que andar, es con quién simpatizo, porque el Señor andaba con prostitutas y rameras, pero el punto de conexión entre ellos era la fe, ¿sí? Pero si usted está por allá con otra gente, con gente que al contrario lo aparta, todo eso. El yugo desigual también. Usted no puede pretender buscar el Señor, sus relaciones con gente que no honra al Señor. Usted no puede pretender agradar al Señor, eh, por ejemplo, bueno, no quiero meterme más en el tema, dejémoslo ahí. Pero entonces Pablo advierte, ¿sí? Pablo advierte de la reacción que el Señor puede
tener por tus actitudes. No es que el Señor no se da cuenta de mis pensamientos, se da cuenta de todo. Por eso dice que Él ama al dador alegre. O sea, quiere decir que no es el dar, no es que tú vengas, es qué actitud tienes, ¿sí? ¿Cómo es la forma en que tú te desempeñas? O sea, Él sí se mete en estos asuntos. Procurar tenerlo agradado, procurar no provocar a celos al Señor y hacer las cosas exclusivamente por Él. Por eso es que el amor a Dios es el primer mandamiento. O sea, el amor tuyo debe ser exclusivamente de Él. Si algo sobrepasa, ya cada uno tiene que ir corrigiendo o entregándole al Señor para que el alma no pervierta tu camino en la fe, porque generalmente estas cosas tienen que ver con las cuestiones anímicas, ¿verdad? Los intereses, no es que mis hijos, es que mi familia, es que esto, lo otro, bueno, no sé, eso daña tu relación con el Señor. Vamos a orar.